Bienvenidos y bienvenidas en este día peculiar, porque no solemos tener actividad de los martes, como bien sabéis, pero teníamos que aprovechar la ocasión de que Miriam Bautista estaba por España hoy, podía venir a Jerez hoy precisamente, porque teníamos otros compromisos también por aquí y no queríamos dejar esta ocasión, puesto que ella ha sido la que ha escrito este libro, muy agradecido, La estancia bogotana, del poeta y escritor español José Manuel Caballero Bonal. Un libro que solamente se ha publicado en Colombia, que aquí es difícil de conseguir, pero bueno, en fin, haremos lo posible a ver si la editorial Planeta o Tusquets, que es el sello dentro de Planeta, que a ver si se interesa por también sacar una edición aquí, revisada quizá en España. Es muy interesante que una periodista importante en Colombia, como es Miriam, se haya interesado por la historia de Caballero Bonal. Por eso, apenas 2 años que él pasó en Bogotá, sobre todo, en Colombia, pero sobre todo en Bogotá, y por ese viaje también hermoso que hizo por el río Magdalena, y que es quizá uno de los textos más bellos que escribió José Manuel Caballero Bonal. Hoy además tenemos aquí a Julia, a su hija, y presidenta de la Fundación y del Patronato, así que estamos muy contentos. Y vamos a grabar también la actividad para que se pueda compartir en Colombia, en América y en todas las personas que hoy no hayan podido venir. Primero vamos a poner un pequeño álbum de fotografía que guardó Caballero Bonal de esa estancia, muy sencillito, solamente para que lo veáis, luego lo dejaremos en bucle para, si queremos comentar alguna de esas fotografías, ¿vale? Aquí la voy a ver. Aquí está con Eduardo Cotes Lamus Y Vicente Alessandri. Vicente Alessandri en Bogotá. Nuestro premio Nobel. Sí. Aquí está, esta foto, aunque no está en Colombia, sí que aparece porque de fondo están algunos de sus amigos colombianos. Está Cotes, sí. Sí, aquí está con otro, creo que Jorge Gaitán, ¿no? Sí. Con Jorge Gaitán, haciendo gala de... Haciendo lo que más le gustaba. Vivir y beber. Eso. Aquí sí que está por las calles de Bogotá, ¿verdad? Con sus amigos. Pudimos identificar a Eduardo Cotes Lamus, pero los otros 2 señores no. Sí, son amigos también de ahí, de Bogotá. Colombia. Sí, sí. Ah. Aquí está con su señora esposa, allí una de las actividades literarias a las que él asistía con ella en Bogotá también. Aquí Y que en Bogotá los llamamos los Pepes, o los llamaron los Pepes, porque él era José Manuel y ella Josefa. Entonces decían, vamos a invitar a los Pepes. Pero somos tan poquitos y ahora... Sí, pero para que se vea la grabación. No, pues entiéndese también. Sí, perfecto. Perfecto, así se va escuchando. Aquí lo tenemos en una finca, también de aquella zona. No sé si sería por la parte del norte no, yo creo que era subiendo el monte donde se ve Bogotá arriba. Monserrate, pero no lo sé si sería Monserrate. Yo creo que es una finca en la sabana. Sí, puede ser. Aquí está en Cartagena. Aquí está con... Este hombre era un catedrático de la Universidad Nacional de Bogotá. Un compañero de él. Sí. Aquí está también con la esposa de uno de sus amigos. Aquí está con Alberti y María Teresa León, que fueron a rendirle visita cuando él vivía en Bogotá. Ahí lo veis más claramente. Sentada está María Teresa con el pelo blanco y nuestro querido Alberti. Aquí también en Cartagena. En Cartagena, sí. Esta foto me gusta mucho. El Fuerte San Felipe. El Fuerte San Felipe. Aquí con ese sombrero, ¿cómo se llama este sombrero, Miriam? No me acuerdo. Sombrero volteado. No sé si se traería alguno instalado en la casa de Madrid. Siempre ¿no? tenía sombreros, o sea que se
seguro, sí. Lo que Habrá pasa es que alguno. con el tiempo, claro, se van deteriorando, pero sí, sí. Seguro. Aquí está. Disfrazado de colombiano. Bueno, yo creo que él quería ser un poco colombiano, más que disfrazado, yo creo que estaba caracterizado, ¿no? Caracterizado. Sí, sí. Aquí también. Yo creo que esto era la casa que tenían entonces. Aquí, esto sí lo reconoce, ¿a que sí? Sí, esto es la Candelaria, que es el centro histórico de Bogotá. Fíjate que cuando yo fui la primera vez que fui a, bueno, he ido 2 veces a Colombia, pero a Bogotá solamente fui una, y él me dijo especialmente, pásate por el barrio de la Candelaria. Y ahí está con Antonio de Zubiarre, que era un vasco, que estuvo, era nacionalista, no republicano. Y ellos dijeron, se entendieron mucho. Muchísimo. Y entonces dijeron, no hablemos de política, y hablemos de qué pasa en este momento en España. Y les encantaba callejear, decía tu padre, callejear. Les encantaba pasear a pie por ese barrio. Sí, Y se venían desde la Universidad Nacional a pie. Es muy lejos. Y yo recuerdo a Zubiaurre, era muy amigo. Muy la amigo. mujer ha salido en otra foto anterior, creo que se llamaba Gudrun, era una Sí, alemana. eso era, que no me Era acordaba. la mujer de él, Sí, estaba un poquito. Zubiaurre. Luego la vamos a volver a poner. Sí. Y es verdad que políticamente no Eran contrastaban, antagónicos, sí, pero eran muy buenos amigos. Muy sí. buenos amigos, sí. Pues nada. Aquí está con. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Jorge Guillén? No. Sí. ¿Sí? Jorge Guillén. Muy delgado. Sí, yo creo que sí, que Jorge Guillén muy No delgado. es. ¿No? No estoy segura, pero creo que no. Bueno, es que tendría que ver la fotografía por detrás, pero creo que ponía Jorge Guillén en la foto. Aquí está también con la En la Candelaria. Candelaria. Aquí está. Había alguna actividad, alguna conferencia en la que él está ahí, José Manuel Caballero Bonal. Pero está en Ibagué, y está en el Conservatorio de Música del Tolima. Exactamente. Él fue a Ibagué. Y la conferencia dice José Manuel Caballero Bonal. Sí. Se hizo una foto ahí y otra. Que ya es una tierra más templada. Aquí sigue la En la Candelaria. Candelaria. Aquí tenemos también una fotografía, me imagino que de una. Con Manuel Zapata Olivella y con su hermana Delia Zapata, el médico folclorista, Luego los dos. los dos. Sí. Aquí está. Creo que este es el viaje de vuelta, me parece. Puede ser. Porque recuerdo esa por la Sí. el barco Se de vuelta. devolvió en un barco. Sí. Sí. Aquí está con Jorge Guillén. Ahí sí está Jorge Guillén. Yo creo que Ese sí es. Jorge Guillén, es que yo creo que el otro Sí, era este Jorge es Guillén más delgado. Guillén. Y este es Tomás Ducay, Exactamente. un profesor de la Universidad Nacional que se casó con una compañera colombiana comunista. Sí. Y ella es la segunda esposa de Jorge Guillén. Cuando se casaron, fueron de viaje de novio. Irene Mochi. Irene Mochi. Fueron de viaje de novio a Bogotá a ver a tu padre. Sí. Y ese fue su viaje de novio. Pero creo que fue que a Guillén la Universidad de los Andes lo contrató también como Sí. profesor visitante. Sí, creo que aprovecharon, pero para ellos era como su viaje de novio y después ya buscaron la manera de también Y estar en le Bogotá. han hecho, el rector de la Universidad de los Andes les hizo una recepción, una fiesta para el matrimonio de Irene con Guillén, de la que se acordaba mucho José Manuel, pero sobre todo tu madre. Recordaba que les habían dado de comer, decía que una carne de ternera a la llanera. Y que había habido mucha música, recordaba mucho esa fiesta. Hay varias fotografías de ahí. Ahí están merendando también. Quizás en otra vela. Puede ser en un día incluso, no sé. Ahí está. ¿No? Con su gorra, no, con su boina. Con su boina. Con su boina. A Caballero Bonal le gustó
en una época en que España pues, tenía la dictadura franquista, era la posguerra, era una España oscura. Sí. Esos son su vida. Y este es Álvaro Castaño Castillo, Así, Castillo. que es el fundador de una emisora cultural que contrató a José Manuel para hacer traducción de teatro. Y él dijo que no sabía por qué había aceptado esa misión, porque le empezó a caer el pelo. Decía, a traducir el teatro griego. Da mucho trabajo ese. Sí. Ay, esta es la escritora, esta es en Cartagena. Esta es la escritora que es la única persona viva que lo conoció a él y con la que yo pude hablar, que se llama Elena Araújo, creo. Porque todos los demás, los compañeros de él estaban muertos o vivían aquí. Está de nuevo en En Cartagena. Cartagena. Esta fotografía además fue la cubierta del segundo tomo de las memorias, cuando estuvo en dos partes, porque, como sabéis, las memorias de Caballero Bernal tenían dos volúmenes, pero él luego los reunió y le puso el subtítulo de la novela de la memoria, porque él consideraba que sus memorias no eran realmente una memoria al uso, ¿no? No era una biografía, una autobiografía, sino que había una parte muy novelada, muy ficcionalizada, y él decía siempre que recuerda, miente o inventa, ¿no? Pero el primer tomo, ¿cómo se llamaba? El primero se llama Tiempo de Guerras Perdidas. Tiempo de Guerras Perdidas. Tiempo de Guerras Y el Perdidas. segundo, Somos el tiempo que nos queda. no, esa era. ¿Cómo se llama el segundo? La costumbre de vivir. Somos el tiempo que nos queda, la reunión de la poesía completa. Y después le llamó la novela de la memoria. Sí. Así que, pero esta fue la cubierta, esta fotografía en concreto. O sea que para él tenía que ser muy importante, puesto que la puso en sus memorias, ¿no? como cubierta. Ahí tenemos, esta no es nuestra, esta nos la ha cedido El fondo de Eduardo Carranza, que es un poeta que él odiaba porque era un franquista. Entonces él decía que cuando tomaba mucho trago al señor se le salían los dientes y decía unas cosas terribles de un buen poeta, y su hija María Mercedes Carranza, muy buena poeta. Y nada, En la Biblioteca Nacional. Era Cote. Y aquí una de las fiestas que estaba en la Caspa. La Caspa se llama el lugar, no sé qué sitio será, debe ser un salón de fiestas de allí de Bogotá. Aquí de nuevo. Aquí otra vez como paisaje. Es que ahí estaba la ropa colombiana. Y ese es, bueno, el pequeño álbum que teníamos aquí en la fundación, casi todo menos Muy hermoso. Menos la fotografía de Carranza, del fondo Carranza, todas las demás pues eran nuestras. Sí. Y entonces pues ahí la tenemos, la que lo pone de fondo, pues si luego la queréis seguir viendo. Y podemos hablar un poquito de ese trabajo que ha hecho Miriam Bautista y que le ha llevado bastante tiempo y mucho trabajo, ¿eh? Así que le vamos a hacer algunas preguntas y Nadia nos va a contar, ¿vale? Si quieres que yo te voy haciendo o si tú quieres primero hacer una... No, antes de empezar, como decía un presidente colombiano, voy a decir unas palabras. Muy cortas. En primer lugar, dar las gracias a todos ustedes por estar esta noche, que no es usual que aquí haya eventos, estar acompañándonos. Darte las gracias a ti porque me ayudaste muchísimo, fuiste así un poco como de la hada madrina. Luego tener la dicha de tenerte a ti, Julia. Estoy realmente muy emocionada porque ahora pienso, yo fui un poco irresponsable, no sé. He debido venir aquí a conocer el fondo editorial. Yo conseguí muchos libros de José Manuel, pero hay muchos que no me
Entonces, creo que me faltó información. Yo finalmente lo que hice fue reconstruir los 23 meses de estancia de José Manuel en Bogotá, sin tener de las personas, la mayoría de personas que lo acompañaron, porque o no vivían ya en Colombia o estaban muertas, como sus dos grandes amigos que se murieron de 30 y pico de años. Entonces, Bueno, pero yo creo que es muy interesante que una persona que vive, que tiene su vida profesional, su vida personal en Bogotá, se interese por un escritor como Caballero Bonal, que aunque tuvo allí esa estancia de 23 meses, luego no vivió allí a menudo. Creo que fue para algunas veces de visita, pero no fue luego un habitual de... creo que no volvió a ir. Él no volvió a ir. Pues no sé si... Alguna vez Sí, creo que sí. sí, pero pues eso, una o dos veces. Sí, una visita así rápida creo que sí estuvo. Pero es curioso que tú te hayas interesado por nuestro poeta. Me gustaría saber cómo llegaste a interesarte por él, en lugar de haberte interesado a lo mejor por otros españoles o no, que hubieran estado más tiempo en Bogotá. ¿Qué te llevó a acercarte a Caballero Bonal? Sí, Caballero Bonal no es muy conocido en Colombia y me interesó fue sus reiterativas expresiones de cariño con Colombia, con esa estancia de 23 meses y con sus amigos, de modo tal que yo le digo a la editorial cuando me dice que sí me lo va a publicar, les digo yo ya tengo el título y no lo cambio. El título es muy agradecido porque él era reiterativo en darle las gracias a Gaitán Durán y a Cotelamos, que fueron los primeros que él conoció, los primeros escritores, y luego siempre se refería a Colombia con mucho cariño, con mucha emoción. Y en general, como los colombianos no somos muy queridos en el resto del mundo porque nos conectan con cosas siempre malas, el narcotráfico, la violencia. Entonces encontrar un escritor, aunque me decían, pero mira, ese escritor no se conoce aquí. Pero al hacer seguirle el rastro de esos 23 meses, él tuvo una vivencia muy llena de recuerdos con una Bogotá que en los años 60, en ese momento no había narcotráfico, no había guerrilla. Salíamos de la violencia de los años 50, entonces era una ciudad y un país relativamente tranquilo. Había unos niños muy pobres que se llamaban gamines y te quitaban las aretes, te quitaban las cadenas, pero no era la violencia que luego hemos vivido tan terrible. Entonces a él le tocó una época muy buena, además en la que estaban empezando a surgir los escritores como Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, los pintores como Fernando Botero, Alejandro Obregón, los grupos de teatro como La Candelaria, la actividad cultural era muy importante. Y luego él desde que llegó escribió en El Espectador los domingos, tenía una columna. Él luego hace la crónica sobre el río Magdalena, que fue en 3 entregas y que de acuerdo con los entendidos es una de las crónicas de viajes primigenias, ¿no? Seminal que se hace, pero además muy bella, porque él describe la geografía que va conociendo. Luego él, como le encantaba la jarana, entonces él estuvo siempre como en muchas actividades sociales. Él iba al Espectador los jueves, en ese momento no había internet, no había ni inteligencia artificial, menos, no había nada, y él hacía una columna sobre los escritores latinoamericanos, pero también sobre los españoles. Y él iba los jueves a entregar su columna y estaba Guillermo Cano, que fue el director que luego lo mató la mafia, y allí se encontraba con la intelectualidad y las
y hacían tertulia. Y él siempre estuvo, era el centro de la tertulia. Y con tu madre en el apartamento al pie de la Universidad Nacional hacían comidas y ellos invitaban y los invitaban a otras tertulias. Luego conoce a Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, que era en ese momento el capellán de la Universidad Nacional, fundador de la Facultad de Sociología, y se hacen amigos. Él dice que él iba a comer con él por la Plaza de Bolívar en un restaurante que nunca se acordaba cómo se llamaba y que yo traté de rastrear pero tampoco lo encontré. Y cuando ya Caballero Bonal estaba aquí en España, en el año 67, matan a Camilo en un combate. Para él fue muy fuerte y él le hace una poesía, luego le hace 17 poemas a Colombia, Sí. que eso es maravilloso. Están en el libro, además. Están en el libro. Nos pidió Miriam el permiso de reproducir el libro, que parecía muy interesante que se terminara la crónica con el viaje por el río Magdalena y con esos poemas que no creáis que se escribieron durante el tiempo de la estancia bogotana, sino que fueron escribiendo a lo largo de muchos años. De hecho, uno de ellos, Summa Vitae, él lo utilizaba muchísimo como compendio de una explicación de su vida, como una especie de poema, si queréis luego lo leemos, donde él va desgranando los lugares importantes en su vida y uno de ellos, esa Bogotá donde estaba con amigos que ya no existen. Que ya no están. Pues eso es del año 2007 quizá, o sea, él se llevó toda la vida escribiendo sobre Colombia. Eso es muy emotivo, me parece, sí, ¿no? Sí. También para vosotros, para las Sí, personas que conocéis la gente cuando conoce como la historia se interesa mucho por la obra del poeta y del escritor. Y otra cosa que me enamoró de él es su prosa, más que su poesía, porque yo te tengo que pedir disculpas porque tú eres una gran poeta y yo no soy amiga tanto de la poesía. Entonces, pero su prosa es luminosa. Y este libro de perfiles que él hace, donde perfila 4 colombianos, que perfila a Gabriel García Márquez, a Álvaro Mutis, a Jorge Gaitán Durán, ¿y cuál es el cuarto? No me acuerdo. Se me olvida. Está en el libro de Ingenio. Sí. ¿Cotelamos? No, Acote no. De Cote no habla en ese libro. Después lo vamos a buscar. Sí, ya me acordaré. Sí. Y luego entonces él cuenta, hace como el recuento literario de esa persona que está perfilando, pero de pronto manda unos dardos que uno dice, uy, de Gaitán Durán, digamos, decía pues que lo importante que fue, creador de la revista Mito, director, prosista, poeta también. Pero dice que como invitado era fatal, que Pepa se lo aguantaba, pero que para él, porque estaba acostumbrado a que le hicieran todo. Entonces llegaba a pasar estancias en Madrid y todo el tiempo pedía cosas y no hacía nada. Un poco, aquí con el perdón de los señores, un poco muy acomodado. Él lo apreciaba mucho a Jorge Gaitán y a Eduardo Cote y en las cartas que se cruzaban, porque algo muy importante es ese epistolario que él conserva, de Caballero Bonal conservó su epistolario desde los años 40 hasta que se dejó de escribir cartas, porque había un momento en el que la carta se perdió y empezamos a escribir email, pero él lo guardaba todo y tenía como un deseo de sacar esas cartas de sus amigos colombianos y sé que existen también las de vuelta, que las tiene el hijo de Eduardo Cote, ¿no? Ramón Cote, que queremos hacer, ojalá sea posible, con ayuda del Instituto Cervantes, una publicación de las cartas de ida y vuelta, porque es algo muy bonito. Y él les tenía un especial cariño porque además se conocieron en la época de su juventud, creo que en el Colegio Guadalupe de Madrid. En el Colegio Mayor de Guadalupe,
sí. Que venían muchos colombianos a estudiar a ese colegio, ¿no? A ese colegio. Y él, él llega de Cádiz a Madrid en 1950 y se conoce con ellos en el 51, recién llegado. Y él llega a Madrid, que tiene una crónica muy bella y le parece absolutamente horrible. Decía que olía feo, que era oscuro, que no le gustaba. Pero después se acostumbró. Y después se acostumbró y le encantó. Sí, sí. Y en el Guadalupe se conoce con Cote. Sí. Cote después le presenta a Gaitán Durán y después le presenta a Hernando Valencia Guelque. Y los tres fueron como los tres alegres compadres, y ya cuando viene Valencia Guelque eran los cuatro. A los cuatro eran muy jóvenes, les gustaba el trago, les gustaba la fiesta y les gustaba enamorar a las muchachas. Es normal, tenía 25 años. Y tu madre era allí, pues porque era Todavía muy parece- guapa. Pero entonces todavía no la conocía. No, él llegó recién, Claro. en el 50. Claro, ella la conoció, creo que fue en el 58, Sí, 50, por ahí. Cuando estuvo trabajando 57, 58. con el premio Nobel, Con Camilo José con Cela. Camilo José En Cela, papel de sonar más. en el papel de Sonora, porque él era el secretario de redacción de esa revista, de Papeles de su mamá. Y allí en Palma de Mallorca fue donde de alguna manera se montó esa historia con la Universidad de Bogotá para que él pudiera irse, y se casaron y se fueron recién casados a Bogotá y tuvieron sus 2 primeros años de vida como casados, tuvieron su primer hijo, escribió él su primera novela, Sí. que no hablaba de Bogotá, 2 días de 2 de septiembre. septiembre, que no hablaba de Bogotá sino de Jerez. Y él siempre decía que si no hubiera estado en Colombia no habría escrito 2 días de septiembre, porque eran esos recuerdos que se le acumularon de Jerez. Él escribía mucho sobre la memoria, más que sobre lo que le estaba sucediendo en cada momento, ¿verdad? Y luego escribía a mano los capítulos de la novela y tu madre los pasaba a máquina. Es el único libro que yo sepa que le dedica a tu madre. Y dice que fue que ella le pasaba los folios a máquina y que era impecable, que no te cometía errores. No, además escribía muy rápido y mi padre toda la vida ha escrito con estos 2 dedos, a máquina, pero con los 2 índices. Así. Ella también, es que Pepa también trabajó para Papeles de Sonar Marás, ya era parte de la redacción de... Ahora llegan a Bogotá los dos, bueno, recién casados, y como muy conflictuados porque ni él ni ella sabían si su matrimonio iba a ser de larga vida, porque se estaban conociendo, llegaban a un país muy distinto, y tanto que cuando Pepa tiene el primer hijo dice, yo me devuelvo para España, y le dice a él, tú tienes un contrato de 2 años, a los 2 años nos devolvemos, porque yo no me quiero quedar en este país, yo quiero tener el apoyo de mi familia para criar el hijo. Y luego tienen 4 hijos más. Sí. Y muchísimos años de matrimonio. Sí, de toda la vida. Más largo que la literatura española, porque los escritores y escritoras españoles no son de matrimonio muy largo. Pero ellos sí. En eso tuvieron mucha suerte los dos, yo creo. Es verdad. Y estuvieron muy juntos hasta el final. Sí. Una pregunta que yo me hago, Miriam, que seguramente tú lo sabrás mejor que yo. ¿Tú crees que fue importante su labor como crítico literario en El Espectador, por ejemplo, a la hora de él hacer conocer a escritores españoles en Colombia, y al contrario, porque él también enviaba artículos, críticas, reseñas a revistas, sobre todo españolas, de escritores y escritoras colombianos y de los no solamente colombianos, pero bueno, colombianos, venezolanos? ¿Crees que fue importante esa Fue labor? muy importante, y creo que fue una de las labores más, de las que más nos pudimos nutrir los colombianos, porque en ese momento no había internet.
las noticias eran muy escasas, como, no había esta hermandad que hay en este momento por los medios de comunicación, aunque los medios de comunicación sean vilipendiados porque dicen que son una porquería. Pero entonces el hecho de que se pudiera leer cada domingo el trabajo de un escritor, ya fuera latinoamericano o español allí, y luego cuando llegaban estos españoles que no estaban exiliados, pero que salían a hacer temporadas en América Latina y que él los presentaba, eso fue muy importante. Creo que también para él fue muy importante la estadía en Colombia, porque por primera vez tenía un trabajo con un sueldo que le permitía vivir muy bien y que le permitió ahorrar. Luego se presentaba un concurso de televisión, que es uno de los primeros concursos de Eso es muy televisión. curioso, eso casi nadie lo sabe. Nadie lo sabe, que se llamaba 13.000 pesos por su respuesta. Y la persona que hacía ese concurso se llamaba Antonio Paneso Robledo, que tenía el seudónimo de Pangloss por Voltaire. Y entonces él le dice, lo encuentra un día en El Espectador y le dice, te voy a invitar a mi programa, ¿quieres venir? Y él le dijo, pues bueno. Digo, mira, tú me haces un cuestionario, yo le meteré cosas, pero como tú eres un experto en flamenco, hacemos 6, 8 programas, los que tú dures, porque si no aciertas una de las preguntas, se acaba el concurso. Él nunca lo quiso contar, no lo contó en ese recuerdo de memoria. Neira tampoco lo sacó. Y entonces yo lo encontré de pura chiripas y yo dije, no, esto sí es una bomba porque tengo yo una chiva aquí. Y los 13.000 pesos por su respuesta terminaron en 20.000. Ellos no tenían televisión, tu madre me contó, no, yo nunca vi ese programa porque no teníamos televisión. Él iba a los estudios que era al lado de la Biblioteca Nacional, estudios de Inravisión, y grababa el programa, grababan 2 programas. Hizo 8 programas y al final se llevó el premio y ahorró ese dinero para comprar el apartamento que compraron. El piso. Sí. Fíjate, sí fue importante Colombia. Sí fue importante. Otro detalle que a mí me gustaría ver si tú nos puedes contar algo más es cuando la muerte tanto de Eduardo Cote como de Jorge Gaitán, ¿cómo se sintió él? Porque sé que hubo ahí un eco, unas cartas a amigos comunes. Yo creo que fue para él un golpe muy grande, ¿no? Como eso también se demoraba tanto en tener una noticia, pero no se prende. Sí. Ah, sí se prendió, bueno. Se tenía noticia muy, luego de meses. Pero muy cerrada, no había una noticia muy clara de lo que había sucedido. Y entonces él le seguía escribiendo y no le encontraba respuesta y decía, ¿pero qué pasó? Y entonces ya le contaban que se habían muerto, que fue también lo que pasó con Camilo. Él nunca supo, en ese tiempo creo que no había corresponsales extranjeros, aunque la muerte de Camilo un poco dio la vuelta al mundo porque era el primer cura colombiano guerrillero. Entonces eso fue tiempo después y eso le afectó mucho. Sus grandes amigos se le murieron. Yo no sé si tendría tanta, bueno, con españoles también tuvo mucho amistad, pero él siempre fue muy agradecido y muy grato con Cote y con Gaitán Durán porque le consiguieron el puesto en la Universidad Nacional. Y porque era esa Y luego de la juventud. Sí, claro. Y luego lo meten en el ámbito intelectual y político colombiano. La revista Mito y el grupo La revista Mito fue muy importante en toda América Latina. Sí. Entonces él allí se sentía como en su casa. Muy a gusto y muy, Sí. muy cómodo. Y también me gustaría volver sobre ese viaje por el río Magdalena del que tú has hablado, que se hizo en 3 capítulos en El Espectador, que luego
luego él recogió copias del Natural, que luego se ha recogido también en la Universidad del Norte de Colombia, también en una pequeña publicación. Y tú decías que has utilizado la palabra seminal, ¿no? Como una especie Sí, de la crónica de primera viaje. vez que hay como una crónica de viaje, ¿no? Eso no se estilaba en ese momento, solo como hasta los 80 o 90 se empiezan a hacer crónicas de viaje. Es el último vapor comercial que va por los puertos del río Magdalena. Ellos se van en avión hasta Barranca Bermeja, una población al norte, y ahí empiezan a hacer el viaje. Fueron 3 días y se quedaban en el puerto, no sé, unas horas hasta llegar a Barranquilla y de ahí se volvieron en avión. En Barranca Bermeja ese vapor en uno de esos puertos tuvo un problema y él se baja del barco y le dice a un pescador que estaba en la orilla con su barca que lo llevara a la selva. Y el pescador le dice, doctor, ¿cuál selva? Entonces él le dice, mira esos árboles que hay ahí, yo quiero bajarme y pasear por ahí. Le dijo, pues bueno, él no, primero le dijo que no, después le dijo, venga doctor, sí, yo lo paso, pero tiene solo como 3 horas, porque ya arreglan la descomposición del barco y entonces se tiene que volver a subir. Y a él le parecía que estaba en la selva, no en el trópico, sino en la selva. Y hace también un relato muy bonito de cuando llega a una fonda, a una tienda del camino, en una estancia a las orillas del río Magdalena. Es un texto muy, muy hermoso que si no habéis leído lo recomiendo. Sí, lo recomendamos. Y que sí que es verdad que aunque él no es un escritor tan conocido en Colombia, sí que ese texto en concreto muy conocido. Sí que sí, es muy conocido ese texto. Y en la Universidad, por ejemplo, del Norte, pues se estudia y se le da mucho valor a esa manera de enfrentarse desde el punto de vista occidental a lo que él llamaba la selva, ¿no? Que no era realmente la selva, pero ese punto occidental de maravilla, de sorpresa ante todo lo que va viendo. Y es un texto precioso, de verdad, os lo recomiendo muchísimo. Aquí tenemos el facsímil, en la Fundación si os apetece leer el facsímil, pero está publicado por varias veces y entre otros en este libro de Miriam, que ya lo recoge al final. Y luego yo creo que como para cerrar el broche de oro es que él quiso hacer un final de su estadía en Colombia utilizando 3 medios de transporte. Se fueron ya con tu hermano mayor recién nacido, tenía muy pocos meses, Rafael, de Bogotá a Cali en avión, de Cali a Buenaventura en un taxi, en un vehículo, en un coche, como dicen acá, y de Buenaventura a Barcelona, creo, en barco. Este barco que aparece. Pero entonces, bueno, de Bogotá a Cali les fue dignamente, de Cali a Buenaventura, que lo contamos en el libro, además en palabras de él, el coche se estropea. Era una carretera oscurísima, Rafael lloraba todo el tiempo, ellos dos no sabían qué hacer, el señor taxista decía que él no sabía qué hacer y que mejor apagaban las luces del carro porque era una falla muy terrible y que tenían que ir hasta Buenaventura a comprar el repuesto, pero que él no se podía ir y dejarlos a ellos ahí. Y de pronto viene un carro, se morían del susto que podía ser unos atracadores, unos ladrones, unos fascinerosos, pero no, el hombre del carro, que qué pasaba, que él iba hasta Buenaventura y avisaba para que vinieran. Bueno, eso fue una odisea. Y tienen una noche, tenían una noche para quedarse en un hotel, que es un hotel en Buenaventura que es muy bello, existe todavía, es como de finales del siglo XIX, la estación se llama. La estación en el puerto de En el puerto, que es muy lindo. Y luego ya cogen el barco y tu madre pues fue una maravilla de mujer. Aceptarle que se fueran en vez de coger un avión, ella le
que hacía la segunda y fue como el broche de oro para él, para su... Y además él guardó, bueno, tu madre le guardaría o él, incluso los menús del barco. ¿Ah, sí? Los pasajes existen, están aquí. No. Sí, los pasajes del barco, el menú, la escena del capitán, fotografías que aquí no están en este álbum porque hemos seleccionado en las que está él, pero también hay algunas en las que está solo tu madre. Y es muy bonito porque para ellos al final fue una travesía de vuelta casi romántica, ¿no? Sí. Esa parte. Al principio creo que les tocó un camarote un poquito regular, que mi madre dijo aquí con el niño, ya no tengo agua, no sé qué, pero enseguida mi padre opinó que ya había ganado el concurso. Y entonces pagó un suplemento para entrar en una habitación un poquito mejor. Pero mi madre siempre habla muy bien de este viaje. Sí, quitando que los fideos que le daban a mi hermano le daban mucho asco y devolvía cuando le daban una sopa de fideos. Y ya nunca más mi hermano volvió a comer fideos. Nunca comió fideos. Con lo ricos que están, pero nada. Pero el viaje fue muy bonito para ellos. Sí. Bueno, pues ya lo dejamos de vuelta en España, así que vamos a dar también paso a nuestro público por si quieren hacer alguna pregunta de ese periplo, de esa estancia, sobre Caballero Lunar, sobre... Que a mí al final me gustaría leer por lo menos el libro el poema de Suma Vitae, para que veáis cómo él menciona con tanto cariño a sus amigos de Colombia. ¿Tú tenías pregunta? Yo, porque yo siempre pregunto, y no tiene por qué ser sobre Colombia. A mí lo cito mucho, le he comentado a su hija Julia, que para mí me ha servido mucho leer a Caballero Bonal, que daba nombre muy íntegro. Es lo que he comentado con Julia, su padre era muy especial, porque sobre todo era un desobediente, ¿no? Él hablaba de sí mismo así. No, me estoy acordando ahora cuando tú has comentado lo de los Pepes, él comenta también que cuando con Ángel González se reunían con Claudio Rodríguez, hablaban de los claclá. Claudio Rodríguez y su mujer se llamaba, no, y ahora me he acordado de un poeta, cuando habéis mencionado a algunos poetas, él era muy amigo también, y en su poema El nombre entregado, él habla de Juan Valencia, un poeta, tú sabes, desconocido, quiero decir, no valorado aquí, y él dice literalmente, mi amigo Juan Valencia está a mi lado y no me habla, pues estaba enfermo, ese poema tan hermoso. Sí, Juan Valencia era otro de los amigos de juventud. De él, además, que está el nombre entregado, tercamente Carmen. Que no sé si Juan Valencia también iría, no fue al Colegio Guadalupe, que yo sepa, pero sí que iría seguro de visita porque fue su amigo muchísimo. Claro, que además lo incluye el nombre entregado. Está el nombre de Juan. Sí. Juan Valencia me gustó siempre. Él fue muy... conservó mucho esas amistades de la juventud. Por eso yo creo que tenía ese vínculo tan fuerte con Eduardo Cote y con Gaitán, y con Isabel, que le duró más porque Hernando Valencia se muere como en 2010. Sí. Y fueron súper amigos. Súper amigos y eran amigos. Y era otro también de esas amistades, era Juan Valencia. No, y a propósito de Colombia, yo no he leído tu libro, estoy aquí, te saludo afuera. Su última novela, En la casa del padre, ¿no? El principio, sobre todo, a mí me recuerda mucho a García Márquez, ¿no? Una belleza absoluta. ¿Qué parte crees tú que queda todavía de él, de la Colombia que él conoció, ¿no? ¿Crees que permaneció mucho tiempo Colombia en su corazón, en su forma de ver la vida, ese río Magdalena, ese texto del que has hablado que yo no he leído, que quiero? También comenté con Julia el poema que le escribe sobre Garcilaso en el destierro del Danubio, ¿no? Tan hermoso. Sí, él no recordaba, él escribía sobre la memoria, claro. Y además no se callaba y no mentía. A mí me parece de los escritores más auténticos y más, no ya visionarios, sino que dijo siempre la verdad. Y la realidad era esa. Claro, traslucida por la belleza, claro, tiene cosas, ese poema que yo siempre lo cito, únicamente soy mi libre. O cuando él escribe por aquella palabra, además, que dice entonces, trataría, claro, que habla de la creación poética, ¿no? Entonces, a ti, Miriam, ¿no? La pregunta, muchas gracias, Pepa, a ti la
de Caballero Bonal, qué parte queda de Colombia en él y qué parte de Caballero Bonal queda en Colombia, en fin, lo que tú veas. Muchas gracias por haber venido. Claro, por supuesto. No, gracias. Yo pienso que Caballero Bonal recordó a Colombia hasta el final, siempre. Y luego él iba como a muchas cosas de la embajada, era muy afecto a recibir a gente colombiana, porque él siempre guardó como ese grato sabor de esos 2 años, y tu madre también, ¿no? Claro. Y en Colombia queda lo que decía Pepa, el viaje por el río Magdalena, esa crónica que ha sido luminosa, y como es como el río, nuestro río madre, el río nutriente, decía él, ¿no? Sí. Entonces, creo que queda eso, y a partir un poco del libro, a partir un poco de que se cumplen los 100 años de su nacimiento, del documental que están haciendo, se ha vuelto a revivir el recuerdo de colombiana y la travesía, porque en el documental, que ya hemos estado viendo una parte, aparece el río Magdalena. Y además yo imagino que a un hombre que se va recién casado, el proyecto de vida lo estaba empezando en ese momento. Claro, eso está importante también. Claro, vital. Recién casado y compuesto, porque él nunca había tenido, del 50 al 60 nunca tuvo en Madrid, que es cuando se va de Jerez. Nunca, tenía siempre como, por un lado era corresponsal de muchas revistas y escribía en muchas revistas. Se ganaba un poco la vida así como periodista freelance. Y luego tenía como estancias en en la organización de una exposición o en la biblioteca, pero no tenía un puesto fijo. Y cuando Gaitán le dice, mira, yo ya hablé con el rector de la Universidad Nacional y allí hay otros profesores españoles, vas a tener un sueldo que en este momento suena ridículo el sueldo, pero no sé, 1.200 pesos. Y le dice, te van a dar el billete de ida y regreso con tu esposa, porque él ya decía que se iba a casar, y te van a dar, y bueno, entonces con ese dinero, el dólar era muy barato, tú vas a poder ahorrar una plata, vas a tener una muy buena apartamento, y vas a poder tomarte no el fino, sino el aguardiente. Bueno, pues si nos importa vamos a terminar con Summa Vitae, que me gustaría leer este poema, porque además para él era un poema muy importante, con el que él encabezó incluso algunos libros de alguna antología, le gustaba especialmente, y a mí me gusta mucho. Y con eso le hacemos también un homenaje, prefigurando el centenario, que será el 11 de noviembre, pero que ya estamos organizando multitud de actividades alrededor de él. Summa Vitae. De todo lo que amé en días inconstantes, ya solo van quedando rastros, marañas, conjeturas, pistas dudosas, vagas informaciones. Por ejemplo, la lluvia en la lucerna de un cuarto triste de París, las sombras rosas de los flamboyanes engalanando a franjas la casa familiar de Camagüey, aquellos taciturnos rastros de Babilonia junto a los suntuosos banezares de Éufrates, un arcaico crepúsculo en las Islas Galápagos, los prolijos fantasmas de un memorable lupanar de Cádiz, una mañana sin errores ante la tumba de Bin Arabi en un suburbio de Damasco, el cuerpo de Manuela tendido entre los juncos de Doñana, aquel café de Bogotá donde iba a menudo con amigos que han muerto, la gimiente tirantez del velamen en la bordada previa a aquel primer naufragio. Cosas así de simples y soberbias. Pero de todo eso, ¿qué me importa evocar, preservar después de tan volubles comparecencias del olvido? Nada, sino una sombra, cruzándose en la noche con mi sombra. Un poema bellísimo. Donde aparece dos veces Bogotá, el café de Bogotá con los amigos y la gimiente tirante del velamen, porque es el primer naufragio
a brindar a la salud y a la memoria del caballero Bonal con un vino de Jerez por cortesía de Tabanco el Pasaje, y vamos a invitar también a nuestra querida Miriam Bautista que brinde con nosotros, y a Isabel, que viene con ella también, una amiga también colombiana. Y Que vive en Barcelona. vive en Barcelona, pero es colombiana. Dice Colombia. Es colombiana. Y nada más, muchísimas gracias. Como siempre, volvemos el jueves, que sabéis que el lunes y jueves son las actividades. El jueves tenemos Una Suiza. un libro, sí, No me lo pierdo, lo quiero hacer. es una bailaora Sí, a la que la llaman, tesis doctoral, sobre todo que se la dirigió al que yo conocí. sí, se llama Alcancera ella, y el libro se llama Danza bajo el volcán. Es muy hermoso, y si queréis, pues, podéis venir el jueves. Sí, y lo presenta Joaquín